Algunos artistas en Colombia han sido contactados por personas que tienen wallets o carteras para NFTs. Los contactan para que ellos realicen las ilustraciones y luego estas se vendan como NFTs. He tenido la oportunidad de apoyar a un cierto grupo de personas que hacen ese tipo de cosas para que en sus negociaciones tengan en cuenta por qué le van a pagar, qué tipo de ingresos pueden recibir, si pueden ser un ingreso fijo, si puede ser de pronto porcentajes del dinero que reciban por la venta de los NFTs, si va a haber cesión de derechos, entre otros detalles. Y por más hay otros que trabajan en servicios de publicidad y ese tipo de cosas, a veces tienen unas dudas o inquietudes cuando, por ejemplo, hacen un trabajo de marca a un cliente y luego ellos quieren utilizar ese material en su portafolio en redes. Los clientes a veces le dicen que no lo pueden usar porque tienen esas cosas, son inquietudes en las que también me voy a involucrar. Tengo que explicar algunas cosas que debemos tener en cuenta en cuanto al uso que nosotros hacemos en redes, portafolios o plataformas digitales. Si nosotros podemos usar material que le hacemos a nuestros clientes en nuestros propios portafolios. O sea, la diferencia entre el uso comercial y el uso que uno le hace como creador de la obra. Entonces, ahí más o menos son unos que he abordado en el asunto. Perfecto, Oriana, muchas gracias. Ahora, desde tu perspectiva. Yo trabajo con dos tipos de creativos, los que van para las campañas grandes de publicidad, los que trabajan con agencia, y los creativos o creadores. Pues yo creo que todos somos creadores autogestionados porque tenemos nuestros propios proyectos. Sí. ¿Escuchan bien? No, sí, no se oye. Ya, ahora sí, nos está escuchando. No, repito, yo soy directora de proyectos para dos tipos de creadores, los que van con las campañas grandes de agencia de publicidad. Generalmente convocan equipos de personas que van de diferentes medios, desde fotografía, los escritores, copyright, fotógrafos, ilustradores, creadores de branding, como dice ahorita, y desde luego influenciadores, microinfluenciadores también, y los creadores de contenido para redes sociales, como el macro grupo de creativos con los que yo he trabajado. Repito, estamos los creadores autogestionados, ya que todos como creadores tenemos nuestros proyectos independientes, en los cuales dedicamos pues todo nuestro ingenio, nuestro tiempo, y queremos ver retribución económica en alguno de los dos grupos. Ahora, cuando yo dirijo esos proyectos, una de las dudas que también estás mencionando tú es, por ejemplo, cuando trabajas para agencia, pues está una vez el tema de la cesión de derechos de autor, ¿no? De propiedad intelectual. Eso es un tema que uno, con tal de que le paguen, pues si a ojo cerrado va cerrando, no lee. Entonces, ¿hasta qué punto pues nos inspiramos tanto para ya después que nuestra obra pues no la podamos, como ni siquiera me ha pasado, mostrar en nuestros portafolios, ¿no? Yo he firmado con, por ejemplo, agencias internacionales que dicen que no podemos mostrar ni mencionar que hemos trabajado con esas marcas, ni que nuestro tiempo y nuestro trabajo lo invertimos en esas marcas. Entonces yo digo en cierto punto, bueno, ¿por qué? Y otro es cuando nosotros hacemos nuestra gestión. Pues yo sinceramente tengo el libro acá, lo publiqué en el 2019, es totalmente autogestionado, y yo digo, bueno, ¿cómo es el proceso para registrarlo ante la Oficina de Derechos de Autor? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hay que llevar? Bueno, todo ese paso a paso, y siempre tengo como en la mente, voy a dar como una parte gratis para así invitar a los demás usuarios de la gran red, que realmente es una gran conversación internet para mí, para que me conozcan, pero entonces si lo registro, no lo registro, cuánto vale, etcétera. Entonces tengo que registrar todo lo que hago. Esas son como las grandes dudas
y autogestionados, ¿no? ¿Cuál es el valor de yo registrar mi obra? ¿Cómo puedo yo después atacar si alguien la está utilizando? Y en punto, ¿qué mecanismos tengo yo para ver dónde lo están copiando? Y más aquí, pues desafortunadamente aquí en Colombia, pues piratean todo. Entonces, ese es uno de los, volviendo al tema de los retos. Pero manejando los proyectos, sí he visto ese tema, y más con los influenciadores, pues que siempre le dan a uno unas pautas, el contenido, y en cierto punto cederles los derechos a ellos y no mostrarlo en el portafolio. Es frustrante a veces, pero pues también uno como creador tiene que ver la parte económica y esperar, pues obviamente del lado de la parte legal, pues esa asesoría a ver si sí es legal que uno va a trabajar. Como para cerrar el tema, esos son los dos grandes grupos que trabajamos para agencias y los que nos autogestionamos, esa ruta para nosotros defender nuestro trabajo, más que todo del plagio, que es el que yo creo que es el más grave. Perfecto, Catalina. Sí, ahí hay un punto muy importante en esas dos distinciones, y es que normalmente esos derechos de autor cuando son los llamados publishers o las llamadas editoras, tanto en la industria de videojuegos, en la industria editorial, en la industria musical, en la industria audiovisual, en todas las industrias de entretenimiento, normalmente vienen estos contratos en donde se la mayoría de esos derechos de autor, ¿sí? Sin embargo, obviamente nuestra ley de derecho de autor, que es muy garantista hacia el autor, sí establece normas claras respecto a que obviamente uno solamente lo que es un aspecto muy importante igualmente como creadores para que ustedes tengan en cuenta. Hay algunas presunciones también en contratos laborales y en contratos de prestación de servicios en donde, a pesar de que ustedes no pactaron de quiénes son los derechos patrimoniales de la obra, en ciertos casos sí existe una cesión al contratante, ¿sí? Entonces, pero sí se puede dar, tal como decía Catalina, en donde es casi lo que llaman los americanos un work made for hire, en donde se transfieren la totalidad de esos derechos patrimoniales de autor según la legislación norteamericana, pero ya igualmente cuando están del otro lado, donde no ceden sus derechos o no ceden la mayoría, pues hay un margen de negociación, y nuestras normas también pues son, como les digo, muy garantizadas en ese lado del autor. Y otro punto que quería hablar con ustedes es, bueno, en el derecho de autor existe, he sido muy hacia el lado de proteger, pero obviamente en la decisión 3 y limitación, no tengo que pedir la autorización del autor, ¿sí? De hecho, en la ley 1915 de 2018, ¿no?, de pandemia, tuvimos una reforma en Colombia en donde se aprobaron algunas excepciones al derecho. Una de ellas muy importante fue la parodia, ¿sí? Nosotros una excepción parodia en nuestra ley 23 del 82, unas millones de obras, una parrilla de obras para problemas por derecho, y allá en esta creación humana utilizamos una obra con la autorización del autor y creamos una nueva, se llama una obra derivada, y aparte se conocen ya en el medio digital muchas obras como los llamados remixes, los llamados mashups, y quería preguntar cómo ha sido su experiencia, pues desde el lado igualmente de Catalina y ya el lado de Oriana respecto a esto. Entonces empezamos con Catalina. Aló, ya ahora sí. Listo. Sí, esos términos, el remix, el mashup, que pues son
valor al original. Y esos términos también se manejan hoy en día. Yo creo que vuelvo a la discusión que hoy que es 100% original, ¿no? Nosotros pues valga la redundancia, creamos basados en lo que vemos, nuestras experiencias, en lo que leemos, y realmente al final todo es un resultado de la investigación. Tomando acá película, aquí hago un paréntesis y voy a hacer campaña política. Sí he visto como que a veces atacan algunos, pues no sé, se inspiran, no se copian, en comerciales de otros lados y vienen aquí a Colombia y los hacen parecidos, inspirados, apropiados, pero ahí en qué punto pues ya corre el tema del derecho de autor. No, yo te voy a demandar porque es que tú estás usando mi misma idea, por ejemplo. Y ahí dice, no, pero es que yo ya le puse mis ingredientes nuevos, entonces ese es el remix, ese es el mashup. Es complejo hoy en día hacerlo, o sea, decir esto es 100% original. Yo creo que ya estamos en el año 2022, tantos años atrás que no se ha hecho. Entonces, ese tema hoy en día, evaluar y lo que tú dices es verdad, la tecnología, y yo creo que la mente humana, la creación humana va mucho más rápido que las leyes. Y es nosotros como creadores, pues cómo nos protegemos, cómo tenemos ese control. Hay herramientas digitales, nosotros poner en Google, buscar como imagen, ver una red social sin nuestra autorización, lo mismo YouTube ya tiene una tecnología con inteligencia artificial que detecta cuando la canción que estamos usando tiene derechos de autor, entonces pone mudo los videos. Vamos del lado de la tecnología que va súper rápido. Pero también nosotros mentalizarnos que, bueno, pero va a inspirar a alguien más que realice una nueva versión. Yo creo que hoy en día todos son versiones basados en el ser, ¿no? En lo que nosotros somos como humanos, creadores como por naturaleza. Eso es como mi visión del tema. Bueno, mientras yo la escuchaba, mejor dicho, me acordé de un montón de situaciones y casos que he visto con el proyecto de divulgación que tengo, que se llama Derecho. Y en ese proyecto de divulgación yo tengo un contacto muy cercano con varios creativos de Colombia y de otros países que siempre me cuentan lo mismo: me están plagiando tal personaje, tal artista, misma, porque se deriva de la misma idea. Entonces, en ese proyecto que tengo de divulgación es inevitable hablar constantemente sobre originalidad de las obras. Creo que aquellos que estudiamos todo el tema del derecho de autor sabemos que arrancamos con el primer tema de la originalidad y creemos que lo más complicado es pues con el tema de la gestión del derecho patrimonial, que al fin y al cabo es, pero la originalidad creo que es un siempre debemos abordar. Nos trae conflictos tanto desde el lado físico como el del lado filosófico que tienen algunas personas en el entorno. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la originalidad de las obras no significa que nosotros los artistas, como artistas, debemos tener ideas nuevas nunca antes vistas. Eso es completamente falso. La originalidad, las ideas son esas cosas etéreas que están por ahí, que nos inspiran para que podamos realizar cosas nuevas. Y esas cosas nuevas con lo que vemos en lo que han creado los demás. Pero ¿cuál es la diferencia ahí? Nosotros en la ley nos dice que una obra será original cuando tenga artistas aquí. Tuviéramos, por ejemplo, y tuviéramos a Carlos Vives, a Anuel Doble, géneros, y el otro es música pop, vallenato pop. Si a los dos les pudiéramos crear en estos momentos una canción de amor,
estoy segurísima que cada uno tendría inspiración realmente diferente y cada canción tendría detalles que lo harían destacar y uno diría, uy, este es Carlos Vives, uy, este es Anuel. Y independientemente de que nos guste el reggaetón, el trap o lo que sea, pero sabemos que Anuel va a manejar toda la óptica del amor, desde lo sexual, desde en cambio Carlos Vives ya lo haría desde otro. Entonces un claro ejemplo de originalidad en las obras y que efectivamente con el paso de los años, cuando estos artistas se vuelven referentes para los creativos, que les gusta la música, que les gusta de pronto su forma, su apariencia o la manera en la que manejan sus redes, vamos a encontrar similitudes, pero con el paso del tiempo el artista va a poder desarrollar su propia forma de expresar sus ideas, expresar sus pensamientos, que le va a ayudar a que sus obras se diferencien de las demás. En Internet, por ejemplo, en los contenidos digitales, nosotros debemos ser conscientes de eso, porque eso va a ayudar a que nuestro contenido no sea penalizado. Catalina nos habló acerca de YouTube. YouTube tiene, creo que YouTube es uno de los grandes ejemplos en Internet de cómo las plataformas evolucionaron para que se pudiera respetar el derecho de autor de los creativos. Se dice que YouTube, que en su segundo año de existencia ya tenía un montón de demandas, más de 1000 demandas. ¿Por qué? Porque permitía que todo el mundo usara su plataforma y no se respetaban sus derechos de autor. Pero con el paso del tiempo creó el sistema de Content ID, que es el que ayuda a que se puedan identificar las canciones y se sepa cuál es la original y cuáles son las copias, y el dueño de derechos puede tomar las diferentes opciones para hacer uso de ese contenido en Internet. Por ejemplo, si yo soy la dueña de un video y veo que otra persona está haciendo un uso no autorizado, que es subir sin mi permiso ese video en su canal, yo tengo 3 opciones. La primera sería bloquear ese video, la segunda sería hacerle un seguimiento al video, a ver cómo le va, y la tercera opción sería monetizarlo, evitar que la persona que subió el video monetice ese video, pero yo sí voy a recibir lo que se genere por la publicidad o cualquier otra cosa de ahí. Ahí entonces vemos que Internet ha mejorado. Content ID es un ejemplo de eso, Spotify también. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer modificaciones o remixes y eso, podemos adaptar una idea, podemos inspirarnos de la idea de un video que vimos en algún momento y luego venir y crear nuestras obras. En YouTube, este Content ID no estaría bloqueando nuestro contenido solamente por habernos inspirado y desarrollado una obra nueva. Tal vez podría ser un exceso de cliché, eso sí, un creador puede tener un exceso de cliché en el que su obra no va a aportar algo diferente de pronto al sector en el que está, pero eso no implicaría una violación al derecho de autor. Ahora les traigo un ejemplo que estuvo muy en boga en los últimos meses y va relacionado con música, en el que sí vemos que no es un uso permitido o que no es simplemente inspiración. Estamos hablando de un uso no autorizado, que es algo que sí realmente puede perjudicar el desarrollo de nuestros proyectos creativos. Y es el caso de la canción Zafaera. Yo creo que a estas alturas ya todo el mundo supo de esa situación. Zafaera es una canción muy popular de Bad Bunny, en la que participaron varios artistas del reggaetón, del género urbano, y esa canción, luego de unos meses de haber estado en redes o que estar pues sonando por todas partes, la eliminaron o la bajaron de Spotify, y la gente pensó en un primer momento que había sido eliminada porque tenía muchas palabras groseras, porque había una frasecita en particular que obviamente no la puedo mencionar aquí porque horario familiar, bueno, no está bien. Pero esa frase era muy grosera y la gente pensó que la habían bajado por eso. Realmente se supo luego, tiempo después, que la habían bajado porque habían hecho una pista, en la pista de Zafaera habían tomado porciones o gran parte de canciones, de una canción de Missy Elliott, de una artista norteamericana, y el productor que se llama, ahorita mismo se me olvidó el nombre, pero bueno, entre ellos eran los dueños de la pista, y en Zafaera utilizaron en su pista la porción y
ellos creían que no iba a pasar nada, ellos creían que era un sampleo sencillo, que era posible usarlo y que no era necesario pedir permiso. Si se hubieran inspirado, o sea, aquí hablando entre nosotros, ya esperaré las opiniones de ustedes también, si ellos se hubieran inspirado en ese soncito del tan tarararán, no voy a cantarlo más porque uno no sabe, pero el tan tarararán, yo lo hubiera tomado y lo hubiera hecho en otro tono, de pronto lo hubiera hecho con otro instrumento, una guitarrita o alguna otra cosa así, tal vez podríamos hablar de una inspiración, un remix, una cosa así que a los ojos del derecho de autor no sería plagio o no sería un daño a la otra artista. Pero efectivamente ellos lo que hicieron fue tomarla de plano, ras, y simplemente le pusieron encima aditamentos para Zafaera, pero eso no evitó que con el paso del tiempo le llegara la correspondiente reclamación por ese uso no autorizado. Los invito a que vean más ese caso. De hecho, en algún momento yo hice una charla sobre este tema de distribución digital y hablé sobre ese caso de Zafaera en el año pasado, y los invito a verlo por ahí en Derecho para Recreativos, está el enlace. Voy a aprovechar para que conozcan el proyecto. Pero para cerrar, porque qué pena, yo hablo mucho, me perdonan la vida, por favor. Tenemos tiempo, estamos bien de tiempo todavía. Sí, bueno, pero igual voy a cerrar en ese punto, y es que es importante que nosotros entendamos esa diferencia de que la originalidad va más que todo en que nosotros podamos aprender a inspirarnos de las ideas, de las obras de dominio público, por ejemplo, de conceptos, de teorías, de todas estas cosas que no son protegidas por el derecho de autor, para poder adaptar y poder recrear esas ideas de una manera original. La originalidad no tiene que ver con innovación, simplemente con una manera propia o una forma tan tuya de generar o de expresarte, nada más. Sí, gracias, Oriana. Yo agregaría también ahí que lo que les comentaba de las excepciones y limitaciones es totalmente clave en el tema del derecho de autor, y el mayor reto para los abogados que trabajamos en este tema es aplicarlas o sugerir, o también desde el punto de vista legislativo, para los congresistas o los que sugieren desde la rama administrativa del Estado, las políticas como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que ellos también proponen ciertas excepciones. Acá en Colombia tenemos en la última legislación que les comentaba, la última reforma de la Ley 1915-2018, nos comprometimos a que cada 3 años se van a revisar las excepciones y limitaciones al derecho de autor, ¿sí? Porque hay un sistema que es el anglosajón, donde existe el sistema del fair use, donde existen también unas excepciones que consagra la ley, pero también hay eventos donde no necesariamente los consagra la ley, y el juez puede decidir si es un evento de uso justo o fair use, en donde también hay muchísima literatura jurídica respecto a si eso se puede aplicar en Colombia, ¿sí? Yo soy de los partidarios de que digo que no es conveniente aplicar un sistema de usos justos, pero también hay contradictores frente a eso, ¿sí? Catalina me hacía acordar de un ejemplo del tema político. Acá tenemos muchos casos donde sí, que una campaña utiliza una obra musical, videojuegos, etcétera. En Ecuador recientemente hubo, no hace mucho, por ejemplo, un candidato utilizó una canción del Cuarteto de Nos que se llama Gaucho Power. La canción se llamaba Yaku Power, y bueno, muchos de estos casos terminan solucionándose extrajudicialmente, pero la verdad es que es muy difícil evitar una reclamación por derechos de autor, porque por más excepciones que tengamos, es clara cómo se aprovechan de ese esfuerzo del creador, que igualmente siempre en estos escenarios es importante reiterar que el derecho de autor es un derecho clasificado como derecho humano en cuanto principalmente en su componente moral, porque pues hay un componente moral. Y también resaltar que en este tema digital, hoy en día cuando ustedes ven hay unas siglas que es UGC, que es User Generated Content, o contenido generado por usuarios. Se está trabajando también en algunos países sobre ciertas excepciones que puedan permitir a usuarios el uso de esos contenidos digitales, porque en realidad esto es la realidad. Todo lo que vemos hoy en día de metaverso,
Yo no creo que sea humo, yo creo que este es el mundo hoy en día. Obviamente me parece excelente que todavía tengamos el formato físico, que tengamos Feria del Libro, pero cada vez es claro que estamos migrando pues a lo digital. Ahorita que Catalina me mostraba su libro, que me gustaría que nos contaras un poco más sobre el libro, y que sacó afortunadamente antes de pandemia, se publicó, y que es frente al contenido digital, creo que no era, había mejor momento. Entonces quería ya pues bueno hacerles la última pregunta relacionada a un tema que también es muy en boga, y es el de la inteligencia artificial, ¿sí? Sobre esto hay también muchas teorías jurídicas, si se protege eventualmente a una máquina dándoles un derecho de autor o no, y todas las situaciones que pueden surgir sobre inteligencia artificial, que pueden crear personajes, que pueden afectar no solamente el derecho de autor, sino temas de derecho de imagen. Entonces me gustaría empezar con Oriana y después Catalina. Ok, ese tema de inteligencia artificial es supremamente interesante, muy complejo. Yo hago parte de una organización sin ánimo de lucro que se llama la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, y ahí nosotros impulsamos el desarrollo o el análisis de este tipo de temas para que podamos tener un enfoque latinoamericano o una opinión desde Latinoamérica sobre estos temas tan particulares como lo es la inteligencia artificial. El director de la ELAPI se llama Sebastián Sánchez Polanco. Él es un joven abogado que ahora mismo, él es colombiano, pero él ahora mismo está radicado en Buenos Aires, y para la tesis de su maestría él ha estado estudiando mucho este caso de inteligencia artificial, y hemos tenido la oportunidad de conversar mucho acerca de estos temas. Él está muy como del lado de abrir, como que expandir un poco más nuestra percepción acerca de la inteligencia artificial, para darle cabida a una protección sui generis de alguna manera de esas obras que sean generadas gracias o con intervención de la inteligencia artificial. Pero yo soy una persona que estoy en esos puntos, estoy chapada a la antigua en temas de derecho de autor, porque las leyes de derecho de autor, tanto en Colombia como en gran parte del mundo, establece que creadores ni como titulares de derechos de autor, tampoco a los objetos, a la botella de agua, la impresión que yo haga con una pintura o lo que sea, con este objeto no le va a dar derechos a la botella, sino a mí, por ser la persona que lo utiliza. Y lo mismo a los animales. A los animales no se le va a decir que, bueno, si un mono le toma la foto, me toma una selfie o toma una foto, un paisaje, tampoco se le va a reconocer esos derechos. O se imaginan estar acá sentados y tratar de negociar con un mono por una canción que él produjo o alguna cosa así. Es un poco, no sé, en sus momentos no podríamos pensar en eso. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, considero lo mismo. A la inteligencia artificial es, en estos momentos, tal y como está la ley establecida, no se le podría reconocer como creadora a la inteligencia artificial, pero es inevitable que los seres humanos la estemos utilizando como una herramienta que nos ayude a generar contenidos, a crear. Tengo entendido que hay un escritor neoyorquino que él generó un software con el que él empieza a crear novelas. Él da el punto de partida y luego permite que la plataforma acceda al texto donde él está escribiendo su novela, y la plataforma continúa la escritura del libro. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención y empecé a analizar ese tema desde la óptica del derecho de autor. Y lo pienso como que, bueno, si él fue el creador o el generador de la inteligencia artificial, ¿será que se le reconocería entonces a la inteligencia artificial como creadora o no? Realmente es una cosa muy, muy confusa, y que hoy en día está generando pleitos, no solamente discusiones académicas, sino que también ya hemos visto varios intentos para poder darle esa calidad de creador a la inteligencia artificial. Si les llama mucho la atención y conocer los aspectos legales, porque como estamos en un público de creativos, pues no estaría muy cómodo hablar como que de esas especificaciones, pero les recomiendo que en el canal en YouTube de la ELAPI nosotros tenemos un video que hicimos el año pasado, un webinar sobre el caso Davus.
Ese caso Daus habla acerca de un intento que se llevó a cabo en los últimos años para registrar o para reconocer como creador o inventor, ¿cierto?, a una inteligencia artificial sobre un objeto sobre una invención que fue generada por ella. Entonces los invito a que lo vean, pero en el marco actual se entiende que la inteligencia artificial no puede ser reconocida como creadora, pero se está buscando que en los próximos años la inteligencia artificial tenga alguna especie de reconocimiento, o más bien las creaciones tengan una especie de protección sui generis o similar o conexa, tal vez podamos utilizar el término, y eso va a ser muy importante, ¿saben? Porque es que ya lo estamos viendo hoy en día. Estamos viendo que se ha creado inteligencia artificial que está actuando como de forma autónoma, que puede generar incluso contenidos para redes sociales como si fuesen influencers. Podemos ver también una cierta desarrollo de inteligencia artificial para que haga soporte en películas, para desarrollar algunas escenas en películas y cosas así. Entonces será vital que nosotros como creativos podamos entender ese panorama, si la inteligencia artificial va a ser coautora de nuestro trabajo o si por el contrario simplemente será una herramienta más para desarrollar cosas que tal vez nosotros como humanos no podamos sumar a nuestras creaciones. Perfecto, gracias Oriana. Te pido un poco de brevedad porque ya nos quedarían voy a hacer un mashup, un remix. Un mashup ahí para abrir el espacio después para preguntas. Listo. No, pues realmente para concluir, pues yo voy a unirlo, el tema de la inteligencia artificial lo encajo aquí con el libro. Pues mi libro se llama Creatividad para el Mundo Digital. Tomé un año desarrollándolo. ¿Y por qué lo hice? El tema de la creatividad hoy en día frente a la inteligencia artificial es que pues una de las ramas que más me gusta estudiar a mí es el futurismo, y no estamos hablando de un futuro muy, muy lejano, y es que las máquinas, la inteligencia artificial en cierto punto va a reemplazar muchos trabajos que se hacen hoy en día.